micrófonos silenciados durante la disertación del doctor Leal de Ibarra para que no se interfiera en la comunicación. Sin perjuicio de ello, tenemos un chat en el lateral que está a la derecha, que ustedes pueden ir volcando las preguntas, inquietudes, comentarios que quieran ir realizando. Al finalizar la disertación, solo lo voy a ir leyendo al doctor Leal de Ibarra para que él pueda ir respondiendo cada una de sus inquietudes. Sin perjuicio de eso, eventualmente al final, si tenemos un tiempo, daremos la posibilidad de que alguna de las participantes pueda tener intervención y formular alguna pregunta al doctor Leal de Ibarra. Bueno, sin más, entonces voy a pasar a la presentación del doctor Leal de Ibarra. El doctor Leal de Ibarra, Javier Leal de Ibarra, es presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, presidente de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina, director general de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, profesor adjunto por concurso de Elementos de Derecho Civil en la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor por concurso a cargo de la Cátedra de Derecho Civil de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, profesor por concurso a cargo de la Cátedra de Derecho Civil 2 de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, y autor de diversas obras y publicaciones. Digo yo, con una vasta experiencia en la materia, así que bueno, sin más, Javier, te cedo la palabra y bueno, estaremos aquí para escucharte. El micrófono, Javier. Bien, muchísimas gracias por la presentación. En realidad es un tema que me invitó la Asociación de Magistrados a disertar o a tener una charla de esta manera tan particular y virtual que les confieso que no me gusta, pero bueno, es lo que hay, acerca de un tema que realmente ha dado mucho que hablar, y que es básicamente la famosa oficina de escuchas. ¿Y por qué digo esto? Realmente es una particular dependencia muy cara a la epidermis social, toda vez que realmente se refiere a todo lo que tiene que ver con la interceptación de comunicaciones. Aquellos que somos jueces tenemos realmente muchísimo cuidado, manejamos esto con muchísima delicadeza, porque hay dos valores en juego que están realmente comprometidos. ¿Cuál es, por un lado, la intimidad de las personas, la intimidad de las comunicaciones, y por otro lado, ni más ni menos que la posibilidad de investigaciones en causas penales a partir de una prueba que es esencial? ¿Por qué estoy hablando yo hoy de la dirección o la JUDECO, la oficina de escuchas? Porque, como en el año 2016, esta dependencia pasó a manos del Poder Judicial de la Nación. ¿Qué significa esto que pasó a manos del Poder Judicial de la Nación? Por un decreto del Poder Ejecutivo del año 2015, el decreto 295, esta dependencia que formaba parte del ámbito del Poder Ejecutivo, más puntualmente, el origen fue del Poder Ejecutivo, ustedes recordarán la famosa, y no realmente por su prestigio, denominada OJ, la Oficina de Observaciones Judiciales, dependía de la Secretaría de Informaciones del Estado. Esto pasa allá por el año 2015, a través de una disposición legal, esta OJ, a la órbita de la Procuración General de la Nación. Y de la denominación de OJ pasa a ser denominada DICOM, Dirección de Captación de Comunicaciones. Insisto, en ese periodo temporal, a cargo de o a manos de la Procuración General de la Nación, del Ministerio Público. Es en el año, como les decía, 2015, por el decreto 256, un decreto de necesidad de urgencia, que el Poder Ejecutivo Nacional dispone la transferencia de esta dependencia al ámbito de la Corte Suprema de Justicia, es decir, al ámbito del Poder Judicial de la Nación. Este decreto data del mes de diciembre. Ahora, la Corte se toma su tiempo para trabajarlo, para estudiarlo,
no era sencilla la cuestión. Imagínense la trascendencia que tenía la transferencia de esta dependencia al ámbito de la Corte Suprema de Justicia. Luego, examinado que fue por el Alto Tribunal, el 15 de febrero del año 2016, la Corte dicta la acordada 2 de ese año, por la cual acepta esa transferencia, dispone la creación en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, más puntualmente de la Corte Suprema, de la Dirección de Captación de Comunicaciones, ahora Dirección de Captación de Comunicaciones, del Poder Judicial de la Nación. Luego, ¿cómo fue? Yo voy a tratar, para hacer un poco más entretenida esta charla, tratar de mezclar las cuestiones absolutamente institucionales con las cuestiones personales. Y voy a contar alguna infidencia vinculada con todo esto. Yo estaba en el mes de febrero, una tarde muy tranquilamente caminando, suena mi teléfono celular y me llamaban de la por entonces presidencia de la Corte y me dicen, doctor, usted salió sorteado. Realmente me ha ido mal en los sorteos, no he ganado nada nunca en mi vida, en ninguna rifa. Y en este caso tampoco fue la excepción. ¿A qué se refería este sorteo? Yo suponía que, toda vez que en mi carácter de presidente de una Cámara Federal he salido sorteado en algunas oportunidades para integrar la Corte Suprema por alguna excusación, alguna recusación de alguno de los ministros, era por eso. En realidad era otra cosa. Me dicen, mirá, fíjate por el CIJ, por el Centro de Información Judicial, va a salir una acordada vinculada con la Dirección de Captación de Comunicaciones. La vi, y esa fue mi sorpresa cuando me vi que había salido sorteado, este era el premio, como director suplente de la Dirección de Captación de Comunicaciones. Confieso que hasta ese momento a lo único que me dedicaba en mi vida profesional era a dictar sentencias, hacía bastante tiempo ya, y a mi actividad docente. A partir de ahora se sumaba otra más. Ahora bien, desconocida, por cierto, por quien les habla. Luego, ¿cómo siguió esta, insisto, tratando de intercalar cómo yo accedo a todo esto y qué pasó con el origen de esta dependencia? A los pocos días tuve que viajar a Buenos Aires a raíz de un acto que se hacía en la Corte Suprema y aproveché ese momento para conversar con quien era mi colega y quien era en realidad el director titular sorteado por la Corte y que es designado también titular por la acordada 2 del 2016, el doctor Martín Irurzun. Y nos pusimos a conversar de cómo era esta situación, qué teníamos que hacer, cómo teníamos que llevar adelante la cuestión. Muy bien, tuvimos algunas reuniones con las autoridades de la Corte Suprema y finalmente nos pusimos manos a la obra con esta tarea. El origen legal en la órbita del Poder Judicial de la Dirección de Captación de Comunicaciones es la que ya les mencioné, la acordada 2 del año 2016, que luego va a ser un relato, digamos, de todo lo que había ocurrido institucionalmente y legalmente hasta llegar al dictado de esa acordada. Da dos pautas básicas con las que esta dependencia tenía que trabajar. Insisto, recordemos la particularidad que tiene la interceptación de comunicaciones. Vuelvo, los jueces tomamos millones de recaudos antes de disponer una intervención judicial. Vamos a escuchar todo lo que habla la gente, todo lo que piensa la gente, y no solo aquellos diálogos vinculados con cuestiones que estamos investigando, sino cuando un señor habla con su hijo, con su mamá, con su novia. De allí la delicadeza que tiene todo esto. La Corte nos marca dos pautas de trabajo de esta Dirección de Captación de Comunicaciones. ¿Cuáles fueron? La transparencia y la confidencialidad. Dos pautas básicas con las que la dependencia tenía que moverse. Las dos pautas nucleares a partir de las cuales tenía que desarrollarse el trabajo de la dependencia. ¿Y cómo organizamos esto con mi colega el doctor Irurzun en aquel momento? En cuanto a la transparencia, ¿qué se nos ocurrió? Fíjense ustedes que la OJ, la Oficina de Captación de Comunicaciones, como quieran llamarla ustedes, donde se chupan los teléfonos, diría doña Rosa, siempre fue un cuco, siempre fue una nebulosa. ¿Y qué se nos ocurrió para darle transparencia? Invitar a todo aquel que la quisiera visitar
la dependencia. Dependencia que está ubicada en la calle Avenida de los Incas al 3800. Va como dato de color ese viaje que yo hice a Buenos Aires. Cuando me puse al tanto de todo lo que ocurría, terminé suscribiendo una transferencia a nombre mío, en realidad, esto por supuesto representando al Poder Judicial, de un edificio en la calle Avenida de los Incas. Bien, insisto, ¿cuál fue nuestra propuesta o nuestra idea de darle transparencia a la cuestión? Invitar a todo aquel que quería venir a conocer la dependencia. Era inimaginable que en años anteriores se pudiera visitar aquel ámbito donde se desarrollaban ni más ni menos que las escuchas judiciales. Así que invitamos a organizaciones no gubernamentales, a periodistas, a legisladores, a todo aquel que la quería visitar. Quien les habla personalmente los hacía recorrer toda la dependencia, desde el primero al séptimo piso. Podrían observar, podían ver cómo se trabajaba, por supuesto tomando los recaudos necesarios para que no se interfiriera en el trabajo de interceptación de comunicaciones. La segunda pauta era la confidencialidad. Imagínense que donde hay que tener cuidado en punto a ser reservado es en esta dependencia. ¿Y cómo se nos ocurrió, cómo llevamos adelante el cumplimiento de esta pauta indicada por la Corte Suprema? A través de la suscripción por todo el personal que integra la por entonces DICOM, pues se llama la Judeco, y en un ratito voy a explicar por qué. ¿Cómo se lleva? A partir de la suscripción, insisto, por todo el personal que la integraba, de convenios de confidencialidad cuya violación traía aparejada sanciones dispuestas por la Ley de Inteligencia Nacional. Todo agente de la Judeco, hoy de la DICOM por entonces, suscribía y suscribe un documento, un convenio de confidencialidad cuya violación trae aparejadas severas sanciones por su incumplimiento. En definitiva, esta primera acordada de la Corte designó a las autoridades, los directores generales, el doctor Iruzumi quien les habla, estableció las pautas de trabajo y nos dijo, señores, a trabajar. ¿Por qué hoy se llamaba DICOM y hoy se llama la Judeco? Eso me hace entrar en la segunda disposición legal que ha regulado o que regula esta dependencia, que es la acordada 30 del año 2016. ¿Por qué? Se desarrolló la tarea durante determinado tiempo, desde febrero, como les decía, hasta el mes de septiembre, creo que fue el mes de septiembre, sí, efectivamente septiembre, cuando se dicta esta segunda acordada, donde se amplían las funciones de la Judeco, ahora la Judeco, y en realidad a partir de esta acordada se incluyen no solo como tareas de la dependencia la captación de comunicaciones, sino también la posibilidad de asistir a los distintos tribunales, a los distintos organismos judiciales en diversas áreas. De allí, a partir de ahí, la Corte transfiere a la Dirección de Asistencia Judicial. ¿Por qué se llama la Judeco? Se llama Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. Es decir, hoy por hoy, no solo esta dependencia tiene por objeto la captación de comunicaciones dispuestas por los tribunales, sino además la posibilidad de asistir a los tribunales en la investigación de estos delitos complejos y de crímenes organizados. Así que la Corte, ¿qué hace para que se pudiera llevar adelante de la mejor manera posible esta tarea? Transfiere el cuerpo de peritos y crea el cuerpo de peritos anticorrupción que está en el ámbito de esta dependencia. Bien, quería darles un marco cuanto menos inicial de por qué hoy se llama como se llama y por qué se llamó como se llamó. Pero bien, lo interesante de todo esto es ver qué es lo que hacía o cómo se hace la captación de comunicaciones. En lo personal, viajé muchísimas veces a Buenos Aires para nutrirme de los conocimientos necesarios para ver en qué situación estábamos. Insisto, hasta ese momento con Iruzumi hacíamos sentencias. A partir de ese momento empezamos a tener que manejar términos tales como el enrouter, el código hash, las fonolas, cosas que para nosotros eran absolutamente novedosas. Muy bien, ¿qué es la captación de comunicaciones o cómo se desarrolla? Primer dato esencial,
debo decirles que, más allá que el calificado auditorio virtual que en este momento me está escuchando, obviamente sabe que la única dependencia oficial autorizada de disponer captación de comunicaciones es este organismo. Es la Dirección de Asuntos Judiciales en Delitos Complejos y Crimen Organizado. La única. Y desarrolla la captación de comunicaciones requerida por todos los organismos judiciales de la República Argentina, sean estos nacionales o provinciales. ¿Cómo se lleva adelante esta tarea que me parece que es muy importante para que ustedes conozcan el desarrollo? Hay dos tipos de captación de comunicaciones, o dos tipos de escuchas. La tradicional, digamos que la calificamos como tradicional, y la escucha directa. La escucha tradicional, a la que yo denomino tradicional, es aquella en la que, por ejemplo, un juez federal está investigando una organización criminal vinculada con el narcotráfico y que en realidad tiene noticias, sea por la prevención, sea por algún otro tipo de informe que ha llegado a su conocimiento. Tiene noticia de que hay un transporte importante de estupefacientes que puede llevarse adelante en un tiempo determinado. ¿Qué es lo que necesita el juez en ese caso o podría necesitar en ese caso? Bueno, un seguimiento de aquellas personas que podrían estar involucradas en ese hecho ilícito. Entonces, ¿qué hace? Solicita que se le intercepten las comunicaciones por un tiempo determinado. Es decir, se requiere que permanentemente se estén escuchando, se esté grabando todo aquello que esa persona está hablando por su teléfono o por su celular o por la manera de comunicarse que tenga. En ese caso, ¿qué es lo que va a hacer el juez? En realidad, y aquí entramos en otro tema muy importante, que es los procedimientos que tiene la dependencia para asegurar la cadena de custodia de una prueba esencial y sensible como es la captación de comunicaciones. ¿Cómo se desarrolla esto? En una causa determinada, un juez requiere una interceptación telefónica, entonces lo que hace es remite un oficio judicial a la dirección. Los requisitos formales que tiene que tener este oficio, esta presentación judicial, básicamente son los siguientes. Primero, que sea una autoridad judicial competente. Segundo, el número de causa en la que el juez pide o requiere la interceptación de la comunicación. En tercer lugar, cuáles son los abonados a intervenir, los teléfonos a intervenir, puede haber más de un teléfono a intervenir. Y en último lugar, cuál es el organismo autorizado a retirar el material producido. ¿Por qué? Porque, más allá de que ahora explicaré, luego de estas breves palabras vinculadas con la llamada escucha tradicional, me dedicaré a hablar respecto de la escucha directa. Lo que se hace, básicamente, ya lo explicaré con mayor detalle, en este tipo de interceptación, es grabar durante una cantidad de tiempo comunicaciones, luego materializarlo para poder entregarlo al magistrado a través de un CD, para luego remitirlo al juzgado, vamos a ver cómo se hace, y que el juez con el material ya grabado en el CD, pueda utilizarlo en la causa judicial. ¿Qué es lo que hace la Dajudeco cuando ingresa el oficio judicial solicitando la interceptación de una comunicación? Lo primero que hace es digitalizar el oficio. Primero, obviamente, corroborar a través de sistemas telefónicos, corroborar la veracidad y en realidad la veracidad del pedido, certificar que se trata el pedido que está formulado por un magistrado en una causa determinada. Una vez hecho eso, se digitaliza el oficio. Se digitaliza el oficio y se remite todo esto informáticamente. Esto es muy importante decirlo. La intervención humana en la captación de comunicaciones es prácticamente nula. Prácticamente la totalidad de las funciones de la Dajudeco de interceptación de comunicaciones se llevan adelante a través de sistemas informáticos. Una vez recibido el oficio digitalizado, se envía la solicitud a la prestataria del servicio de telecomunicaciones. ¿A qué me estoy refiriendo? Telecom,
Telecom, Telefónica Argentina y todas aquellas prestatarias, que es realmente la que hace el denominado enroute. El enroute es el acuerdo lógico entre la prestataria, insisto, Movistar, Telefónica, etcétera, y la Dajudeco, para identificar de ese modo, de manera unívocamente, la captación. Se verifica técnicamente que esta unión se produzca. Hay, por supuesto, un compromiso de confidencialidad también en el mismo marco en el que mencionaba, dispuesto por la Acordada 2 del año 2016, y se produce realmente lo que se denomina el enlace, el enrute, cuando la prestataria engancha el teléfono requerido con la Dirección de Captación de Comunicaciones. ¿Cómo hace esta tarea la prestataria? La prestataria envía los archivos de audio a través de este denominado enroute. A través de este denominado enroute. Es una suerte de viaje que hacen los datos. Esos datos se almacenan en lo que se denomina storage de la dirección. En realidad es una suerte de, digamos, dispositivo de almacenamiento de archivos digitales. Este almacenamiento de archivos digitales los deriva luego a un aparato que se llama fonola. Yo me acuerdo que mi abuela hablaba de las fonolas, una suerte de aparato musical, ¿no es cierto? Que es un dispositivo que graba los archivos de audio que han remitido a la prestataria en el enroute, que se han archivado en el storage, los graba en los archivos de audio en un CD de manera automática, insisto, sin intervención humana. Es decir, que este último aparato, la fonola, graba los archivos de audio en un CD y de manera automática, sin ningún tipo de intervención humana. Mínima intervención humana en toda esta tarea. ¿Qué se graba en los CDs? En realidad se graba un número de expediente interno, los CDs son correlativos, se graban también la cantidad de abonados intervenidos, la autoridad requirente y el número de causa, y obviamente el contenido de las comunicaciones interceptadas. Una vez concluido con ello, se ensobran y se cierran con una etiqueta que contiene un código de identificación que el CD genera automáticamente a través del sistema informático que se denomina código hash. En realidad es un proceso automático para todos los archivos de audio, que es lo que permite asegurar básicamente la integridad de un archivo digital, identificando cualquier modificación, sea en el nombre como en el contenido del archivo. Una vez concluido con todo este procedimiento, insisto, esto sí me importa muchísimo destacarlo, en donde la intervención humana es prácticamente mínima, se va a entregar el material producido al personal autorizado por la autoridad competente. Detengámonos un segundo en esto, que me parece importante por todo lo que ha ocurrido mediáticamente con toda esta historia de la interceptación de comunicaciones, la filtración de comunicaciones, etc. Se entrega el material producido al personal autorizado por la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? El magistrado que ha ordenado la interceptación de las comunicaciones. ¿A qué personal? Bueno, al personal que designe el magistrado. Puede ser la Fuerza de Seguridad, puede ser en realidad la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Portuaria, la Gendarmería Nacional. Por supuesto, previo a la entrega del CD, es sumamente riguroso la certificación de la persona quien está autorizada a es decir, certificar que realmente sea la persona que ha sido autorizada por el magistrado para retirar el material. Este material se puede retirar tanto en la sede central o en las distintas delegaciones de la Dajudeco del interior del país. Quien lo recibe firma un remito con el detalle del material retirado, no se entrega el material de ninguna manera si la persona no se encuentra en la nómina que tiene la Dajudeco de aquellos que pueden retirarlo, y todos los procesos quedan registrados en el sistema administrativo y en los remitos correspondientes. Una vez que el material, es decir, el CD, se retira de la dependencia, nosotros perdemos la cadena de custodia. Se concluye la cadena de custodia tan rigurosa que yo les he contado que lleva adelante la Dajudeco. A partir de ese momento,
la responsabilidad deja de ser de la Judeco y pasa a ser, por supuesto, del magistrado interviniente y de aquella persona que tiene a su cargo digamos, el traslado de este material. Ahora bien, nosotros no nos hemos quedado tranquilos con esto, más allá de que nuestra responsabilidad concluya a partir de ese momento, sino hemos trabajado mucho y hemos colaborado con el Senado de la Nación en la preparación de un proyecto de ley que tiene trámite parlamentario, sé que está en el ámbito del Senado Nacional, en el cual se establecen sistemas de custodia una vez que ese material sale de la Dirección de Asistencia Judicial, a través de determinados códigos, determinadas tecnologías que en realidad excederían el marco de esta charla que hoy estoy dando y que cuando quieran lo conversamos más detalladamente. Con esto, creo haberme referido lo suficiente al primer sistema de interceptación de comunicaciones referido a esta suerte de, o conocida como interceptación tradicional. La más sofisticada, no en realidad sofisticada, sino la que produce efectos más rápidos, y por suerte así es la denominada escucha directa, utilizada generalmente cuando lo que se busca es una rápida solución por la naturaleza del delito que se está investigando. Imagínense ustedes que a través de este sistema se han desbaratado secuestros extorsivos, donde corría riesgo la vida de las personas. Imagínense ustedes que se puede captar una comunicación del secuestrador que le dice a otra persona dónde está la persona secuestrada, puede rápidamente y con asistencia de las fuerzas de seguridad o la fuerza que se disponga, lograr que se desbarate un ilícito de estas características. El sistema es similar, en realidad se puede adelantar por teléfono el requerimiento, estamos hablando de delitos cuya naturaleza implica la rápida actividad tanto de la magistratura como en este caso de esta dependencia, ¿no es cierto? Bien, se solicita la escucha directa, rápidamente la dependencia lo hace y ahí sí se escucha prácticamente sin ningún tipo de delay, se escucha online la conversación o digamos la llamada que se quiere hacer. ¿Quién la recibe? Es decir, por supuesto, también puede disponer el magistrado o quien dispone de la interceptación. ¿Quién va a ser la persona que va a escuchar? Puede ser el propio magistrado o aquel funcionario, sea del propio tribunal o sea de alguna fuerza de seguridad que el juez disponga. Una vez que se concluye con la tarea esta de la escucha directa y preservando siempre la intimidad de las personas y hasta que el magistrado lo disponga, si una vez que dispone el cese, por supuesto se concluye con la interceptación. Me parece que de esta manera he explicado los dos supuestos de captación de comunicaciones, el tradicional y la escucha directa, insisto, está vinculada con aquellos delitos de necesaria e inmediata resolución por la naturaleza de las cuestiones que se debaten. Bien, me toca ahora referirme a lo siguiente, a momentos difíciles que ha vivido la Judeco en los últimos años, a raíz de que se develaron o salieron en los medios de comunicación interceptaciones telefónicas solicitadas en causas judiciales. En lo personal, muchos de ustedes me han visto en muchísimos medios repudiando de todas las maneras posibles esta filtración de comunicaciones y señalando y destacando que ninguna de ellas, de ninguna manera, pudo haber salido de la dependencia. En punto a esto, se ha trabajado muchísimo, en principio para tratar de determinar de dónde habían salido esas filtraciones. En el ámbito de la Judeco se llevaron adelante estrictísimos sumarios administrativos donde no se pudo imputar responsabilidad a ninguno de sus funcionarios ni de los empleados. Luego hubo causas judiciales absolutamente desestimadas y archivadas, donde se destacó que de ninguna manera las filtración de comunicaciones habían tenido origen en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos. Luego, el sistema
además de estas situaciones, debo señalar que la dependencia está permanentemente auditada, ni más ni menos que por el Congreso Nacional. La Corte Suprema, en el año 2016, suscribió un convenio con el Senado de la Nación, delegando en esa autoridad parlamentaria la tarea de auditar todo lo vinculado a la tarea que se hace en la DAJUDECO. En este sentido, fue auditada la dependencia durante 10 meses y con todo éxito, en realidad, toda vez que no se advirtió ninguna irregularidad en el funcionamiento ni en la cadena de custodia que correspondía a esta dirección. En este sentido, fue importante para nosotros también la declaración que hizo hace aproximadamente 2 años quien fuera, creo que sigue siendo, el relator especial sobre derecho a la privacidad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el señor Joseph Canatachi, que con agradable sorpresa para nosotros señaló que todo el personal que trabaja en la dependencia, así como el diseño institucional y todos los protocolos de trabajo, han hecho lo posible, estas fueron casi sus palabras exactas, de minimizar la intervención humana y garantizar la protección de los datos personales. Para nosotros fue muy importante por toda la trascendencia mediática, no siempre favorable para la dependencia que se tuvo en aquellos momentos. Y finalmente, y termino con esto, con las decisiones institucionales adoptadas por la Corte Suprema vinculadas con la dependencia. En el año 2019 la Corte dicta la acordada 17, donde destaca la labor de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, estableciendo algunas pautas de trabajo, limitando el número de abonados que pueden requerirse su interceptación por parte de los jueces y estableciendo algunas pautas de trabajo a partir de esa acordada. Sin perjuicio de esto, y con el anhelo, cuanto menos de aquellos que dirigimos la dependencia, de que exista todavía realmente menos contacto humano con las comunicaciones y que realmente la relación sea exclusivamente entre la interceptación de comunicación y el magistrado, estamos desarrollando un sistema digital que se llama DIDI, digitalización directa, donde la intervención es aún mucho menor, toda vez que lo que se pretende hacer a través de este sistema es lograr que directamente en realidad se trata de una plataforma que permite al organismo designado para el retiro del material la descarga digital del contenido de las intervenciones. Es decir que, obviamente con un firewall muy severo que permite un control muy estricto e impida absolutamente el hackeo de los sistemas informáticos, se logre que directamente la interceptación pase del enroute que hace la prestataria a o la computadora del juez o a la computadora de la persona que el juez disponga que tiene que realizar la escucha. Insisto, se llama DIDI Distribución Digital y está no solo ya en pleno desarrollo, sino que está siendo probado con experiencias pilotos en alguna jurisdicción del país. Debo decir, ya para ir cerrando, no los quiero fatigar más con mi charla, que la JUDECO ha certificado normas CIRAM en 3 oportunidades y que además hemos tenido la suerte de obtener en 2 ocasiones, en primer lugar, el diploma de bronce por la gestión de calidad otorgada por el Ministerio de Justicia, y el año último, el primer premio, el premio oro, otorgado por el Ministerio de Justicia, vinculado con la gestión de calidad y con la gestión en el tratamiento de todos estos tipos de cuestiones. Bueno, es todo lo que les puedo decir por ahora. Finalmente, sí, porque también estuvo en los medios y yo quería
realmente hablar a calzón quitado con todos ustedes y decirles todo lo que ha pasado. La dependencia estuvo en los medios hasta hace poco tiempo atrás, toda vez que salió, realmente fue muy publicitado periodísticamente. Decreto de necesidad de urgencia que crea la Judeco y que en realidad establece y prorroga la designación de sus autoridades, fue tratado por la comisión respectiva en el Senado y fue declarado inválido. Ahora, terminó allí la cuestión, nunca pasó al ámbito de la Cámara de Diputados porque se dictó una resolución conjunta entre la hoy presidente de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados, por las que lo que se hace a partir de ahora es, en realidad, la decisión fue, siempre estuvo en manos del Parlamento Nacional la tarea de auditoría de la dependencia. Ahora se dispone en esta resolución conjunta que sea la Comisión Bicameral de Inteligencia la que lleve adelante la auditoría. Tarea que una vez más en este momento se está desarrollando. Bueno, muchísimas gracias, creo, dispuesto a las preguntas que quieran hacerme. Bien, bueno, vamos entonces, muchas gracias, doctor Realdi Ibarra, por la exposición. Vamos entonces a abrir el ámbito de debate por si acá hay alguna pregunta que se ha formulado. Entonces tenemos aquí en el chat, Patricio Caraballo pregunta, ¿cuenta hoy la DAJUDECU con convenios para la interceptación de telecomunicaciones internacionales como correos electrónicos o mensajes en redes sociales, excluyendo los sistemas encriptados como WhatsApp? No, en este momento no se cuenta con esa tecnología, estamos tratando de desarrollarla, pero por el momento no se cuenta con esa tecnología. Insisto, estamos tratando de desarrollarla. Realmente la cuestión presupuestaria no es ajena a la tarea de la Judeco y estamos tratando de lo antes posible contar con más presupuesto para lograr con mayor tecnología. Realmente el mejor desarrollo de esta tarea se logra con mayor tecnología, es obvio decirlo. Hay países que tienen tecnología de punta en estos aspectos, destacando entre otros Israel. Israel es el país que mayor tecnología tiene en lo que a esta cuestión se refiere. Bien. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta por parte de los participantes. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? ¿No? Bueno, ahí están hablando. A ver, ¿qué avanzado, pregunta Horacio Cunto, qué avanzado está el método de digitalización directa? Muy avanzado. Digitalización directa o distribución digital. Digitalización directa o distribución digital. Muy avanzado, en realidad está desarrollado. Estamos necesitando alguna resolución de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura para terminar de desarrollarlo, pero las pruebas pilotos se han desarrollado con todo éxito. Realmente sería muy interesante que esto ocurra. Lo que sí me permitan recordar, porque también fue tratado y realmente comentado en los medios, ¿qué personal integra la Dirección de Captación de Comunicaciones, hoy la Judeco? Cuando la Corte Suprema se hace cargo de esto, había exactamente 90 personas que dependían de la Agencia Federal de Inteligencia, de la AFI, y 60 personas del Ministerio Público Fiscal, es decir, de la Procuración General. Hoy, el 100% del personal de la Judeco es personal judicial. Cuando nosotros asumimos, se volvieron a su dependencia las 90 personas de la AFI y progresivamente las 60 personas dependientes del Ministerio Público Fiscal. Es una dependencia esta que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que más allá que nosotros quisiéramos renovar el plantel con gente preparada, con gente que tuviera nuestra confianza, fue necesario durante un tiempo, y ahí quien les habla tuvo convenios con la por entonces Procuradora General de la Nación para que se mantuvieran en el cargo algún tiempo determinado para poder aleccionar a los nuevos agentes de la tarea de desarrollar. Hoy por hoy, insisto, todo el personal es de el Poder Judicial de la Nación, todos cuentan con el convenio de confidencialidad al que me referí, y bueno, desarrollan la tarea
en 3 turnos durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Bien, perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de María Presbit. Creo que, no sé si está referida a la misma que formuló Patricia Caraballo, pero se refiere a la interceptación de comunicación de vía correo electrónico, no internacional, sino vía correo electrónico, podría ser local también, si eso está disponible. No en este momento, insisto, vamos por más, en realidad, hoy por hoy, y yo lo he dicho, y esto no se puede ocultar, hoy ya por mensaje de texto, por teléfono de línea, o hasta por llamadas telefónicas, poco se trabaja en la faena delictiva. Hoy el WhatsApp, el Telegram y otros medios son los que están en boga. De allí nosotros estamos pugnando por obtener los medios necesarios para lograr el software que permita interceptar este tipo de comunicaciones. Voy a hacer una digresión acá. La cuestión es mucho más delicada aún, porque los sistemas a ese respecto, sobre todo interceptación de Telegram y de WhatsApp, sobre todo de WhatsApp, hay 2 posibilidades de hacerlo. Un sistema que es más caro en realidad, que permite realmente observar todos estos mensajes de WhatsApp o de Telegram. El más caro es directamente a través de un software, se permite captar el teléfono. Pero ¿por qué hago referencia a esta cuestión de la intimidad? Porque la interceptación de este tipo, a través de este tipo de sistemas, implica que el magistrado o quien capta vea el teléfono en espejo, es decir, ve absolutamente todo lo que tiene el teléfono captado, fotos, llamados, absolutamente todo. Insisto, hay 2 sistemas para aclararlo bien. Uno, de menos costo, lo que se hace es mandar lo que se denomina un troyano, que es un virus, un archivo troyano, que para poder captar, el que tiene el teléfono tiene que activarlo. Si no lo activa, no se puede captar. El otro, insisto, más oneroso, no es necesario este troyano. Pero bueno, vuelvo a decirlo, es una tecnología de punta que por el momento no cuenta la Dajudeco. Bien. Una pregunta formulada por Isabel Hernández Galarza. ¿Pueden habilitar que sea posible el traslado temporal a 6 meses a empleados de la Justicia Nacional a la Dajudeco? Me interesaría. Y también, vamos por partes, esa es la primera pregunta que ella agrega. En realidad, el personal de Dajudeco es autónomo. Se requieren algunos requisitos vinculados con la confidencialidad, con algunas particularidades profesionales que tienen cada uno de los empleados. Me parece que la pregunta se refiere a un requerimiento laboral, en realidad, ¿no? No ha habido por el momento ni adscripciones ni permutas de la Dajudeco por la trascendencia que tiene. De hecho, no se conocen los nombres de las personas que trabajan en la Dajudeco, es confidencial. Bien. Agrega Isabel, ¿y la grabación de la fonoda, hasta cuándo es guardada? ¿Nunca se desecha? Hasta que el juez ordene la destrucción. Hasta que el juez ordene la destrucción. Nosotros no sabemos si puede ser requerida en otra ocasión por el mismo magistrado o por algún otro magistrado previa autorización del magistrado que la ordenó. Muy bien. Otra pregunta formulada por Eloy Bona, dice, ¿la comisión bicameral solo audita las comunicaciones efectuadas o también la labor de asistencia judicial? Audita absolutamente todo. Audita la labor de la Dajudeco como tal. No se limita solamente a, no tiene límite en realidad, no se limita solamente a la tarea de interceptación de comunicaciones. Toda la labor del organismo, digamos. Toda la labor del organismo. Bien. Pregunta Esteban Lozada, ¿todavía sigue siendo ineludible avisar a la prestataria de la intervención? ¿No es esto un costado algo débil para las investigaciones? ¿Qué podría tratar de evitarse en algún momento desde lo tecnológico? Mis saludos a Esteban Lozada porque lo conozco primero.
Luego, no, lamentablemente no, es la prestataria quien tiene el denominado gancho o quien produce el enroute, no lo tiene el Poder Judicial. Lamentablemente hoy no se puede. Tenemos que tener la intervención de la prestataria, es imprescindible e indispensable. Bueno, él pregunta si en algún momento se podría, desde lo tecnológico, entiendo yo, preparar o programar de alguna manera para no tener que avisar a la prestataria. Si existiera esa posibilidad, o que está prevista. Me excede tecnológicamente, por suerte, pero lo único que me falta, pero en realidad me excede tecnológicamente. Yo creo que tecnológicamente nada es imposible hoy por hoy. No sé, veremos en el futuro, pero no es mala la idea. Muy bien, bien. Bueno, vamos a, por lo que veo en el chat, creo que es la última, a ver, no sé si... Ah, no, tenemos varias aquí, espérenme. Me quedé con Esteban Lozada, pero había varias más. Si tenemos 5 minutos más, le robamos al doctor 5 minutos más, ¿es posible? Sí, claro. Bien, Isabel nuevamente Hernández Galarza dice, ¿quedaría grabada esta charla en cuál red social la podría encontrar? Ah, bueno, eso se lo respondemos por otra parte. Y Hernán Punto pregunta, la DAJUDECU, previo al inicio de la cuarentena, ha propuesto la interceptación de comunicaciones a través de formularios predeterminados, a contrario del tradicional oficio judicial firmado. ¿Qué opinión le merece la confección de dichos formularios, siendo que acotan la información que uno puede volcar en los mismos? A ver, lo ideal es enemigo de lo posible y esta pandemia nos ha llevado a tomar medidas extremas en todos los ámbitos. Fíjense ustedes que en vez de estar presencialmente dando esta charla, no sé ni dónde están ustedes ni dónde estoy yo. La pandemia ha cambiado todos los parámetros a los que tenemos que volver lo antes posible. No es lo ideal en realidad, pero se toman todos los recaudos para mantener los parámetros dispuestos por la Corte, básicamente en cuanto a la confidencialidad. Insisto, no es lo ideal. Hoy, por ejemplo, a raíz de la pandemia, de todo el personal de la DAJUDECU están trabajando en el edificio de Avenida de los Incas a 3.818 personas, exclusivamente para atender todo lo que normalmente lo atienden más de 200. De allí que, nada, esta pandemia nos llevó a tomar medidas extraordinarias que esperemos que, si Dios quiere, rápidamente vuelvan a ser ordinarias. Muy bien. Patricio Carballo pregunta, respecto a lo que no es interceptación de comunicaciones, ¿qué otra tarea realiza la DAJUDECU? ¿Perfiles patrimoniales, por ejemplo? No perfiles patrimoniales, sería alguna violación de alguna intimidad, pero sí asistencia de peritos, asistencias vinculadas con alguna posibilidad de conectarse con plataformas de la FIP, plataformas de gendarmería, con algunas plataformas que nosotros tenemos acceso directo por convenios celebrados con estas dependencias. Muy bien. Isabel Romano, volviendo al tema de la interceptación de comunicaciones por WhatsApp, Telegram y demás, pregunta simplemente o concretamente si el problema es un tema presupuestario o es un problema de garantías constitucionales. No, las garantías constitucionales, los jueces tenemos claros cómo tenemos que defenderlas. Nosotros siempre medimos estos dos bienes jurídicos en juego, o valores en juego, cuáles son la intimidad de las personas y la necesidad social de investigación de crímenes y de ilícitos de envergadura tal como el narcotráfico, como el secuestro extorsivo. Aspiramos a ver, ahí sí que aspiramos no solo a nuestra tarea, que en realidad lo nuestro, esto sí es bueno señalarlo a partir de la pregunta que me hacen, es bueno decirlo, la DAJUDECU no hace ningún control en cuanto al fondo de la interceptación requerida. Nosotros no evaluamos si está bien o está mal hecha la interceptación requerida por el magistrado. Lo único que nosotros llevamos adelante es en realidad el control de legalidad de los recaudos formales exigidos. Luego, si el juez ordena una interceptación viciada por alguna razón, será problema del juez y tendrá que responder ante el Consejo de la Magistratura, ¿no es cierto? Nosotros, esto sí vale aclarar, nosotros no llevamos adelante ningún control, ni evaluación, ni juicio de valor respecto de la procedencia
de la interceptación. Lo que la dependencia hace es solamente hacer un control de legalidad en cuanto a que está formulada por autoridad competente, con un número de causa, frente a determinados abonados requeridos. Bien, esto creo que es simplemente una aclaración. Silvana Pereira aclara, en base a la pregunta, a una de las preguntas anteriores, que ese formulario al que se refieren en este momento de pandemia está igualmente firmado por el juez, que esto reemplazaría el oficio, dice ella, ¿no? Obviamente, sí, obviamente. No es lo mejor, pero chica, lo doy por sentado en realidad. Pero yo prefiero lo otro, pero bueno, es un sistema que es válido y que en este momento de pandemia ha rendido sus frutos. Bien, bueno. Creo que con esto hemos despejado las dudas que se han volcado en el chat. No sé si hay alguna pregunta más, si alguien quiere hacer alguna consulta al doctor. Bueno, si no con esto y haciendo abuso entonces del tiempo que nos ha concedido en el día de hoy al doctor Lealdi Barra, no me queda más que agradecerle especialmente la participación y agradecerle desde la Escuela de Capacitación Judicial, tanto al doctor Lealdi Barra como a todos los participantes que se han conectado en el día de la fecha y han participado activamente en el debate sobre esta temática. Los saludamos y agradecemos a todos esta participación, especialmente, y espero que se haya sentido gusto, el doctor Lealdi Barra. Y bueno, nos volvemos a encontrar en la semana que viene con una nueva capacitación de la escuela. Le dejo entonces la palabra al doctor para que pueda despedirse y sin más los saludo a todos, a todas y que tengan un buen resto del día. Bueno, nada, muchísimas gracias a la Asociación de Magistrados, muchísimas gracias por haberme escuchado y bueno, espero haber sido lo más claro posible, es lo que siempre intento. Muchísimas gracias y a sus órdenes. Muchas gracias a todos y entonces saludos. Gracias, hasta la próxima.